Buenos días a todas, porque fundamentalmente el aforo es femenino y hay que empezar así, y a todos los que habéis venido, ¿no? También. Bueno, reiterar agradecimientos por estar aquí, por la acogida. La verdad es que ayer tuvimos una acogida magnífica, una velada estupenda, divertida, con buen tiempo, en fin, estuvimos fenomenal. Yo lo contaba anoche y nos reíamos mucho. Yo vengo de Fuerteventura lunes y martes y no hay color. Yo me quedo con Elche, yo me quedo con Elche. Bueno, no voy a hablar de todo lo que han dicho que voy a hablar, porque si no nos eternizaríamos, y además para eso está la guía, ¿no? La guía yo creo que es suficientemente clara y explicativa como para que pueda serviros de herramienta de todo lo que necesitéis, ¿no? En momentos puntuales de dudas, etcétera, y si no, bueno, pues estamos nosotros también para resolver cualquier tipo de duda. Sí me gustaría pararme en cuestiones controvertidas de la vigilancia de la salud, como son, por ejemplo, toda su vinculación con la Constitución y con los derechos constitucionales a la hora de hacer reconocimientos médicos, obligatoriedad, no obligatoriedad, voluntarismo, etcétera. También me gustaría ver qué tratamiento se le da en la negociación colectiva a la vigilancia de la salud, que creo que es importante y creo que es la herramienta donde tenemos que ver, ¿no?, cómo se trata este tema, y que desgraciadamente no lo estamos tratando, nosotros los primeros, convenios estatales, pues la verdad es que hacemos una mera copia de la ley cuando la hacemos y no tratamos en profundidad una materia como esta, que consideramos que es importante. Por lo tanto, bueno, hablaremos de buenas prácticas en negociación colectiva, insisto, desgraciadamente no de nuestros sectores, pero bueno, los hacen otros, pues nosotros cogemos lo bueno, ¿no? Después también me gustaría comentar un poco, bueno, pues toda la problemática, no toda porque es muy grande, pero sí las diferentes cuestiones, conflictos que se dan con las ITs, las mutuas, las prórrogas, las denegaciones, etcétera. Entonces, bueno, sobre todo orientar los pasos, ¿no?, que hay que seguir ante pues, las actuaciones de la mutua fundamentalmente o del Instituto Nacional de Seguridad y Salud, etcétera. Y por último, y como la actualidad pues es la que es, y ya que hemos venido, el otro día nos pilló en Palma la publicación del Real Decreto, y ya allí tuvimos una reunión, estuvimos viendo cómo estaba la regulación antigua, que ya es antigua, no se aplica hoy, ya está el Real Decreto, ya se puede aplicar hoy, a partir del 18 de este mes. Y bueno, pues hemos hecho apresuradamente un comentario, un cuadro comparativo que creo que es de mucha utilidad y que creo que de alguna manera, entre el cuadro y con las explicaciones que podamos dar, pues sí que vamos a ver la profundidad de este Real Decreto, ¿no? Ni los medios ni el gobierno están diciendo cómo es este Real Decreto y cómo lo hemos visto nosotros este Real Decreto. Incluso yo tenía dudas acerca de una huelga, ¿no? Y bueno, pues al trabajador al final lo único para tener dos pagadores, ¿no? Uno el Fogasa y otro la empresa. No, no es eso, Es decir, el trabajador ve mermados sus derechos y sus derechos de defensa, que también son importantes, ¿no? Vamos a darle una vuelta a todo eso. Y es mucho. Si os aburrís con algo, me decís pasa a otro. Y yo voy pasando, no os preocupéis, tenemos mucha materia para hablar. Bueno, y centrándonos un poco en principio en lo que es la guía, ¿no? Como os he dicho, os quería hablar de la vinculación con la Constitución que tiene la vigilancia de la salud y toda la cuestión de reconocimientos médicos y todas las dudas que eso suscita, ¿no? Pues evidentemente ya la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su exposición de motivos, dice que sobre esta materia se debe prestar una especial atención a la protección de la confidencialidad y el respeto a la intimidad de las trabajadoras y de los trabajadores. Ahí lo tenemos, ¿no? Y además luego viene diciendo el artículo 22, el propio artículo 22 de la ley, que tiene un límite, ¿no?, el ejercicio de esta vigilancia. Y ese límite es la intimidad y la dignidad de la persona del trabajador. Todo ello vinculado con los derechos de igualdad y de no discriminación, ¿no? Como veis, es un artículo y una materia que puede, bien de una manera directa, bien de una manera indirecta, entroncar con muchos derechos fundamentales y por lo tanto tenemos que tener una vigilancia especial en cómo se realiza esta vigilancia de la salud. Dignidad, confidencialidad, intimidad, igualdad, bueno, pues un elenco importante de derechos fundamentales. Y entramos ya en materia, ¿no? Muchas veces hay dudas, oye, ¿es voluntario? ¿Es obligatorio? ¿Qué tengo que hacer ante un reconocimiento médico de una empresa? Todos los que estáis aquí, pues, lo sabemos todos, en principio es voluntario, como regla general. Es obligatorio para el empresario, que necesariamente debe ponerlo a disposición, pero para el trabajador es voluntario, ¿no? Y además es voluntario incluso, ¿qué quiero hacerme yo de reconocimiento médico, ¿no? Pues depende de cada uno. Yo determinada prueba, por lo que sea, como hemos dicho, entra en juego la intimidad, la confidencialidad, lo que sea, no quiero hacérmela. Nadie tiene por qué obligarte a hacer determinada prueba, excluir partes del cuerpo, etcétera. Es decir, el trabajador tiene libertad absoluta en aceptar, no aceptar,
e incluso perfilar ese reconocimiento médico. Pero dicho esto, sí tenemos que decirle a los compañeros y sí tenemos que saber todos que hay momentos o situaciones en las que este reconocimiento puede ser obligatorio, ¿eh? Y son fundamentalmente tres, insisto, están especificados en la guía, pero bueno, pues podemos hablar de ellos un poquito, ¿no? Y van a ser obligatorios estos reconocimientos, en primer lugar, cuando sea imprescindible para evaluar los efectos de la actividad en la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. Esto que sea imprescindible debemos entenderlo como que sea inevitable, que no haya otro método para determinar si una actividad es perjudicial para la salud o no lo es. Y volviendo a camareras de pisos, el otro día en Palma nos decían, una inspectora ha sacado una directiva, una directriz más que directiva, diciendo que para las camareras de pisos es obligatorio el reconocimiento médico, vinculado evidentemente a la dolencia de la que habéis hablado antes, ¿no? El tema del túnel carpiano. Y estábamos ahí debatiendo si verdaderamente ese reconocimiento debe ser obligatorio o no debe ser obligatorio. Y parece ser, y esto, bueno, es un poco una opinión que sacamos ahí entre todos, pero que tampoco tiene por qué ser verdadera. Teniendo en cuenta que es una enfermedad profesional de las reconocidas en el cuadro, y teniendo en cuenta que posiblemente no haya otro método para poder prevenir que efectivamente haya esa enfermedad, pues quizás, otro método sí lo hay, lo hemos hablado todos, oye, cambiar las habitaciones, limitar las habitaciones, tal, pero aún así se podría dar esa enfermedad, aun poniendo todas las medidas para facilitar el trabajo, se podría dar esa enfermedad. Quizá sea un ejemplo de que ese reconocimiento médico tenga que ser obligatorio, y solo ese, y solo limitado a esa dolencia, a esa enfermedad, quizás. Bien. Bueno, allí hay gente que no estaba de acuerdo, en fin, el tema a debatir es un tema, no es fácil, no es un tema fácil, porque oye, ¿cómo me demuestras tú que no hay otra forma de analizar y de evitar esa posible dolencia? Pues había que verlo, ¿eh? El segundo de los casos es verificar si el estado de salud de ese trabajador puede hacer daño a él mismo o a terceras personas, compañeros trabajadores o compañeros, bueno, en nuestro caso clientes de establecimientos, etc. Evidentemente aquí en principio también tiene que ser obligatorio dependiendo, ¿no? Es decir, la misma dolencia en función de en qué puesto de trabajo trabajes puede ser perjudicial para terceros o para compañeros o no. Y un ejemplo meridiano, ataques de epilepsia a un conductor de autobús. Parece obvio que no solo se pone en riesgo él mismo, sino que puede poner en riesgo a mucha más gente, ¿no? Quizás para un oficinista pues no sea necesario, porque al final no es necesario como obligatorio, sería bueno que se mirara, ¿no? Pero no como obligatorio ni como exigencia sin la cual no podría desarrollarse. Sobre este tema hay un caso que nos suena a todos, que conocemos todos, que es el caso del SIDA, ¿no? Que además es una enfermedad discriminatoria per se, prácticamente. ¿El SIDA es obligatorio realizárselo? Pues evidentemente no. Solo en aquellas actividades donde, pues, y debido a las especiales vías de contagio de la enfermedad, pueda contagiarse, ¿no? La enfermedad. Personal médico sanitario, parece obvio que puede ser obligatorio, ¿no? A nosotros, pues yo creo que no. Yo creo que no, porque no hacemos actividades donde, bueno, pues, tenga fácil entrada este tipo de... y por último, cuando esté establecido por disposición legal, que bueno, no sé si en el reconocimiento de enfermedades profesionales que hemos comentado podría ser o no podría ser, o en convenio colectivo, pero teniendo muy en cuenta que el convenio colectivo lo único que puede hacer es desarrollar esas leyes que recogen la obligatoriedad de esos reconocimientos. Es decir, no podemos inventarnos ex novo reconocimientos obligatorios que no vengan en la ley. Si lo tenéis en algún convenio, no es posible. No puede decir ningún convenio que este reconocimiento es obligatorio para todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Dicho esto, y viendo un poco, que creo que bueno, ha quedado más o menos claro cuándo es voluntario, que es casi siempre, y cuándo puede ser obligatorio, pasamos a una segunda fase, que es el tratamiento posterior de de los datos que da ese reconocimiento, que ahí es donde pueden venir todo ese ataque a esa intimidad, a esa confidencialidad y a esa igualdad entre trabajadores, ¿no? Y lo vemos así, ¿no? Antes del reconocimiento o en la propia realización se afectan una serie de derechos, que es la intimidad corporal, integridad personal y la dignidad, y tras ese reconocimiento se afecta la intimidad personal fundamentalmente, ¿no? Y para que eso no ocurra, bueno, pues
hay una serie de reglas, ¿no?, para tratar esos, no reglas, sino que son ley, ¿no?, para tratar esos datos después de ese reconocimiento médico, ¿no? En primer lugar, la ley va a distinguir qué tipos de personas pueden tener acceso a esos datos y en qué nivel van a tener acceso, ¿no? Va a haber dos claros, que va a ser un acceso directo, que es en primer lugar el del trabajador. El trabajador evidentemente tiene el derecho a conocer su estado de salud en todos los límites de las pruebas que le han hecho, y en segundo lugar el personal médico que se lo realiza. Pues, evidentemente estas dos personas o estos dos colectivos van a tener un acceso directo a ese tratamiento de datos de la intimidad del trabajador y de la trabajadora. Y luego va a haber un acceso limitado, que es el del empresario. El empresario no tiene por qué conocer el contenido de todo el reconocimiento médico. Debe limitarse a aquello que pueda afectar al desempeño de su puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también ahí debemos realizar una labor de observación de cómo se tratan esos datos, sobre todo para dar una posible utilización, como ataque a un trabajador, como discriminación a un trabajador, etc. El empresario solo lo que se limita al puesto de trabajo y en qué medida puede afectar esa dolencia, esa enfermedad, ese puesto de trabajo. La segunda regla, lo hemos hablado, es la prohibición de uso discriminatorio de esos datos. Como uso discriminatorio, sí es cierto que esos datos pueden servir para cambiar el puesto de trabajo a una persona. Oye, pues esos datos pueden arrojar una dolencia que es incompatible con el puesto de trabajo que se desarrolla. Eso no sería discriminatorio, se le podría cambiar de puesto y evidentemente seguiría en la empresa. Yo tuve un tema hace muy poquito, un chaval joven que realizaba turno de noche y le hacen un reconocimiento médico y evidentemente él lo sabía, pero la empresa no, diabético. Entonces le dicen en el reconocimiento médico que no puede realizar turno de noche. La empresa, ¿qué hace? Le despide. Trabajador normal, corriente, buen trabajador, entonces descubren eso y la empresa automáticamente le despide. No tiene ninguna intención de cambiarle puesto de trabajo, no tiene nada. El chaval al final cogió el despido, la verdad es que a mí no me sentó bien, porque era un pleito que es un despido nulo, entiendo yo, de libro, ¿no? Y la verdad es que es un tema que sí que hay que ir hasta el final y hay que intentar sacar sentencias de este tipo, porque no es posible que por tener una enfermedad encima pierdas el puesto de trabajo, ¿no? Lejos de tratarla, lejos de darle una solución, se pierde el puesto de trabajo. Y por último, la confidencialidad también, ¿no? Es decir, evidentemente debe ser confidencial para que no se discrimine y para que tengan acceso a los datos quien debe de tener acceso a los datos. También tenéis un comentario de una sentencia en la guía, que es la sentencia constitucional de 196 del 2004, que creemos que es interesante porque es la primera que vino un poco a fijar todas estas pautas en relación a los derechos fundamentales. Es una trabajadora que fuma cannabis, que le hacen un reconocimiento sin ella saber que le hacen el reconocimiento y que además le reconocen los valores de cannabis, y es muy curiosa, lo veréis, me hace mucha gracia, dice, los niveles de cannabis superaban los establecidos por el protocolo de la empresa, con lo cual un porro se podía fumar, pero no 3, y se había pasado. Entonces, yo el protocolo ese no lo conozco, pero sería curioso verlo. Ahí, evidentemente, el despido es nulo por todo lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, en primer lugar, se obliga a la trabajadora a hacer el reconocimiento y, en segundo lugar, se le analizan cuestiones que no se le comunican. Por lo tanto, no puede otorgar el consentimiento o no otorgarlo, ¿no? Y eso, después de, bueno, es en primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia, etcétera, llega al Constitucional y finalmente el Constitucional lo declara nulo, ¿no? Creo que es interesante y ahí la tenéis, no lo vamos a extender en el análisis, pero por si, bueno, pues tenéis que echar mano, o determinados servicios jurídicos de algún territorio le viene bien, pues ahí está, ¿no? Que la conocerán, por supuesto, pero bueno, si la tenemos en el mismo librito, que siempre viene muy bien tener todo en el mismo. En segundo lugar, si tenéis preguntas las hacemos al final, entiendo, y ya lo hacemos un poco de todo, ¿eh? Quería hablar de la negociación colectiva y del tratamiento de esta materia en la negociación colectiva. Y como os he dicho, hemos hecho un análisis, evidentemente no de todos los convenios, pero sí de bastantes convenios y, insisto, en nuestros convenios, salvo que tengáis alguno, me lo enseñáis, entonces fenomenal,
no tenemos un tratamiento específico de la vigilancia de la salud. Primer acuerdo nacional de negociación colectiva que habla de la vigilancia de la salud y hace una mera referencia, ¿no? Decir que no se tiene que hablar de reconocimiento médico, sino que se tiene que hablar de pruebas específicas para el puesto de trabajo que se está desarrollando. Es el ANC del 2005, pero bueno, evidentemente, y todos conocéis la negociación colectiva, cuando estamos metidos en materias salariales, de jornada, de domingos, de tal, pues muchas veces se nos pasan cosas que luego son importantes, Lo que pasa es que al final pues se nos pasan un poco a todos, ¿no? Eso sí, casi todos los convenios copian la ley. Dice que se tiene que hacer vigilancia de la salud en la empresa y que el empresario deberá hacer el reconocimiento. Poco a poco se van recogiendo reconocimientos específicos de salud para determinados puestos de trabajo. Y diciendo meramente una referencia. Los reconocimientos médicos deberán ser específicos. Claro, dicho, pues eso es decir poco, ¿no? No podemos simplemente decir tienen que ser específicos porque no sabemos cuál es esa especificidad. Si hemos encontrado un convenio que sí que recoge esa especialidad de los reconocimientos médicos, que sí que os paso para que lo veáis, para que veáis que efectivamente detalla todas las pruebas que hay que hacer, dependiendo, es cortito, no os voy a leer mucho. Es el convenio de MAU, de los botellines, y dice, los reconocimientos constarán de las siguientes pruebas. Análisis sistemático de sangre, incluye glucemia, colesterina, urea, ácido úrico. Análisis sistemático de orina, visiotest, electrocardiograma, trabajadores en ambiente ruidoso, audiometría. El resto no hace falta, ¿no? Los ruidosos. Trabajadores de reparto, postventa, carretilleros, almaceneros y fabricación se les hará anualmente una revisión ajustada al protocolo específico de exploración de espalda. Personal mecánico soldador y a los trabajadores usuarios de pantallas de visualización se les hará una revisión oftalmológica anual. ¿Veis? Es un poco un examen específico para el desempeño de cada uno de los puestos de trabajo que desempeñan. Si no hago trabajos de cargas, movimiento de cargas, quizá no necesite un reconocimiento de espalda. Quizá sí, pero bueno, son cosas que hay que valorar y que la negociación colectiva es la que debe tratar qué tipo de reconocimiento hace falta. También algunos convenios recogen el control previo a la contratación. El control previo a la contratación, pues la verdad es que nosotros tenemos complicado controlarlo, valga la redundancia. Lo hemos logrado hacer en los planes de igualdad, que a mí me ha sorprendido. Tenemos planes de igualdad donde regulamos, luego harán lo que quieran, ¿no? Porque cuando un entrevistador se sienta con una trabajadora o con un trabajador, pues bueno, ahí poco controlable, ¿no? Pero sí que se regulan los protocolos de entrevistas de trabajo, cómo debe ser una oferta de trabajo, es decir, todo el proceso previo a que esa persona sea trabajador de la empresa o trabajadora de la empresa. Entonces aquí deberíamos hacer un poco esa labor, que insisto es complicada, pero sí que hay un supuesto donde el control de la salud como requisito previo es impepinable, que es cuando sea una actividad que tenga una enfermedad profesional reconocida en el cuadro de enfermedades profesionales. Ahí, por ejemplo, y además si no pasas, no eres apto para el puesto de trabajo. Por lo tanto, es invalidante para la contratación. El resto, insisto, deberemos controlar porque solo en estos casos debe ser obligatorio un reconocimiento. ¿Qué ocurre en la práctica? O te lo haces o no te contrato, ¿no? Entonces es obligatorio, no debe ser así. ¿Qué más podemos regular en los convenios colectivos? Bueno, pues la periodicidad de los controles y el momento y lugar de la prestación. Debemos tener claro que la salud de los trabajadores y la prevención de riesgo de los trabajadores es gratuita para los trabajadores. Esto lo digo porque tuvimos un conflicto en Carrefour, que no fue tal porque el día antes del conflicto Fetico y Falga firmaron un acuerdo con la empresa, con lo cual nos tiraron el conflicto abajo. Pero bueno, en cualquier caso, Carrefour hacía ir a los trabajadores fuera de horas de trabajo y además con un desplazamiento grande a hacerse el reconocimiento médico de la vigilancia de la salud. Nosotros entendíamos que no era posible, que o bien era en horas de trabajo o si era fuera de horas de trabajo, esas horas deberían compensarse. Y que además no me puede costar transporte público. Insisto, llegaron al final a un acuerdo con los amarillos y formalmente nos echaron abajo el pleito. Nosotros íbamos con transacción, al final un acuerdo, deberíamos haber impugnado el acuerdo, pero como fue el día antes no nos habíamos enterado, bueno, en fin, las artimañas de la empresa y de la empresa, de las dos empresas. Entonces nos dejó un poco ahí, lo tenemos pendiente. Pero en cualquier caso, insisto, es gratuita la prevención de riesgos y la vigilancia de la salud de los trabajadores. Tiene que ser siempre en horas de trabajo. Y si no lo es, tiene que compensarse de alguna manera. Bien.
¿Qué más? Participación de los representantes legales, ¿no? Los delegados de prevención, los comités de prevención, evidentemente deben participar. ¿A qué se limitan fundamentalmente los convenios? Pues a hacer una mera participación con información de la vigilancia de la salud, a información a los delegados de prevención o a los comités de empresa. Tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Y como ejemplo de un poco más allá os traigo otro pequeño artículo para que veáis en todo lo que puede influir un comité de seguridad y salud o unos delegados de prevención. Es el convenio de la empresa Ford de coches y le da las siguientes facultades en vigilancia de la salud al comité de seguridad y salud. Promover la práctica de planes de vigilancia de la salud de los trabajadores, especialmente para aquellos empleados adscritos a áreas o puestos de trabajo en los que se considere la existencia de riesgos para la salud. Un poco lo de la especificidad. Oye, este puesto es complicado, vamos a planificar cómo se hacen esos reconocimientos. Conocer y participar en cuantos informes sean necesarios respecto a las condiciones de trabajo en materia de planificación y organización del mismo e introducción de nuevas tecnologías que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. Y yo añado ahí las trabajadoras, que no lo pone. Que si no van esa, me da. Nosotros, esto sí lo solemos tener en los convenios, pero como organización del trabajo, ¿no? Es una especie de límite a la organización del trabajo empresarial. Es tuya, pero si haces algún cambio en el método, en la técnica, etcétera, que pueda afectarme a mis condiciones, me lo tendrás que comunicar. Bueno, aquí hay incluso participación en ese cambio, ¿no? Que creo que es importante y que, volviendo a camareras de piso, oye, pues el cambio de las camas o de las habitaciones, que sea la herramienta de la trabajadora y que no, evidentemente tiene que dar un servicio también, pero que también se diseñe de alguna manera como herramienta de la trabajadora. Tenemos una empresa que a nuestro delegado de prevención le llamó a la participación del diseño de una máquina para movimiento de cargas, ¿no? Estuvo participando y estuvo activamente, oye, que era mejor, cómo podía utilizarse mejor la máquina, qué máquina era más adecuada para los movimientos de cargas que tenían que hacer. ¿Qué más puede hacer este comité? Promover campañas de prevención, planes preventivos de vigilancia de la salud y cualquier otra actividad destinada a la mejora de la salud de los trabajadores, poniendo especial énfasis en la lucha contra el alcoholismo, la drogadicción, la ludopatía, así como los programas de prevención y detención precoz del cáncer, ¿no? Bueno, pues ya es interesante que un convenio recoja como enfermedades cuestiones que habitualmente se utilizan para lo contrario, bien para sancionar, bien para despedir. Evidentemente, la drogadicción, el alcoholismo, la ludopatía son enfermedades que evidentemente tienen que ser tratadas como tal. Y aquí pues se recoge de alguna manera esa posibilidad, incluso la detección precoz del cáncer. Hablabais de hostelería con el tema del tabaco, Pues, evidentemente también podría haber programas de este tipo para los trabajadores de hostelería, que creo que, y yo soy fumador, pero afortunadamente a partir del 1 de enero pues ya no va a haber ese problema. No va a haber a partir de esa fecha. Los que han estado trabajando en la hostelería estos años, evidentemente, sí que pueden tenerlo, ¿no? Y termina este artículo diciendo que realizarán visitas periódicas a los lugares de trabajo, servicios sanitarios, vestuarios y demás dependencias de la empresa al objeto de comprobar sus condiciones de seguridad laboral, así como su orden, limpieza y estado sanitario. Propondrá a la dirección de la empresa cuantas medidas considere necesario para subsanar o prevenir cualquier deficiencia observada. Otra más, que al final, bueno, esta sí que solo habla de proponer y tal y cual, pero bueno, por lo menos se le da participación y no solo información a esos comités. Y luego uno que hemos encontrado nuestro, que es el convenio colectivo de Pants Food, que me parece interesante porque prohíbe expresamente un reconocimiento del que hemos hablado antes. Dice el convenio, los resultados de las pruebas son absolutamente confidenciales, quedando expresamente prohibida la realización de análisis para la detección de consumo de sustancias y otras enfermedades como VIH o hepatitis. Este convenio colectivo lo prohíbe expresamente porque entiende que en su actividad no es un elemento importante y además hay un riesgo grave de contagio de este tipo de enfermedades. Bueno, ya que es nuestro, es la moderna hostelería esta, restauración, bueno, pero es nuestro, es de hostelería, ¿no? Con lo cual, por sacarlo un poco a conocer. Bueno, hasta aquí la primera parte del tratamiento de vigilancia de la salud y este tratamiento de la vigilancia de la salud en la negociación colectiva. Ahora tenéis, la verdad es que una parte en la guía muy interesante y muy gráfica
sobre las cuestiones relacionadas con la IT y todos los conflictos que generan las cuestiones relacionadas con la IT. Y bueno, comentamos un poquito, pero insisto, creo que la guía está suficientemente explicado, pero sí queremos, sobre todo porque cambió la ley, sobre todo porque hay cambios importantes, y además hay que estar ágil cuando ocurran estas cosas, porque si no estamos ágil vamos a perder los plazos que tenemos previstos en la ley. Tenemos el procedimiento general y ordinario, que se le conocemos más o menos todos, es decir, ante cualquier vicisitud que tenga la IT, cualquier negativa, cualquier límite que se le haga a la prestación por incapacidad temporal, adoptado por quien sea, servicios públicos de empleo, digo, de salud, disculpa, entidad gestora, la mutua, etcétera, ante esa negativa o ese límite hay que iniciar un procedimiento administrativo previo, que lo sabéis, que es recogida esa solicitud, ese límite, esa denegación, tenemos 30 días hábiles para interponer esa reclamación administrativa previa. En este caso, yo os aconsejaría, y lo hacéis, que acudiréis directamente a los servicios jurídicos de la UGT, porque son los profesionales los que os lo van a hacer bien y los que, bueno, tienen todo esto controlado de los plazos y cómo puede ir, cómo no puede ir, etc. Esa reclamación administrativa previa, que además es obligatoria, insisto, si no, no se puede ir al procedimiento judicial, va a tener una contestación. Si es negativa, vamos a tener otros 30 días para interponer la demanda al juzgado. Y si no hay respuesta, que hay que estar muy pendientes también, porque es posible que no haya respuesta, en 45 días de no haber respuesta, se entiende que la respuesta es negativa. Con lo cual, transcurridos esos 45 días, empezará de nuevo el plazo de 30 días para interponer la demanda judicial. ¿De acuerdo? Insisto, este creo que es el que tenemos habitual y el que no tenemos mayor problema. Sí me gustaría en este caso hacer hincapié en dos situaciones. Una es la revisión de alta médica expedida por la mutua, es decir, cuando tú no estás en condiciones y la mutua te da el alta, que ocurre habitualmente y que lo conoceréis, evidentemente. Y la segunda que me gustaría analizar es cuando no estás en condiciones tampoco, pero se te terminan los 12 meses de prestación, que la nueva ley es lo que da, 12 meses. Hablaremos de prórroga, pero tenemos que hacernos la idea que tenemos 12 meses de prestación. Las prórrogas van a ser especiales y no se les van a dar a todo el mundo, con lo cual hay que ir con ojo con esas cosas, ¿no? En primer lugar, cuando la mutua, que evidentemente le pagan para ello, es decir, para que el trabajador no esté de baja, da el alta, sobre todo en contingencias profesionales, fundamentalmente, enfermedad profesional, accidente de trabajo, cuando todavía no se está en disposición de trabajar. Bien. Aquí, tanto el Servicio Público de Salud como el trabajador, evidentemente, puede estar disconforme con esa solución y con ese alta de la mutua, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se abre un plazo de 4 días naturales. Cuando digo naturales, son sábados, son domingos y son festivos. El otro día nos reíamos que si te pilla Semana Santa, si te pilla Navidad, pues es posible. Y como no estemos pendientes, se nos van a ir esos 4 días naturales. ¿De acuerdo? Entonces, ante cualquier comunicación de alta de la mutua en la que haya una disconformidad por parte del trabajador, y eso lo tenéis que hacer vosotros, ir al abogado va a ser más complicado, sobre todo por tiempos, porque al final, oye, ¿dónde estás? ¿No estás? ¿Te pillo? ¿Tienes hora? En fin, lo hacéis vosotros, os hemos incluido los anexos, os hemos incluido la página web, por lo tanto es fácil de rellenar, lo veis, y es facilísimo de rellenar, porque hay que hacerlo en 4 días. Si te van un jueves, el domingo ya has perdido tiempo. O sea que hay que estar atentos en esta materia y hacerlo vosotros mismos al trabajador, incluso el trabajador, si le llega la guía, y puede hacerlo. Junto con ese escrito, que insisto, viene anexo, tenemos que llevar el historial médico, que nos lo tiene que dar la mutua. ¿Qué pasa con la mutua? Que no nos lo da, ¿vale? Bueno, pero no está mal que no nos lo dé la mutua. ¿Por qué no nos lo da la mutua? Porque por algo será, ¿no? Como no nos lo va a dar, también viene un anexo, que hay que rellenar también, de solicitud del historial médico a la mutua. Y entonces, la otra instancia que hemos echado para que no nos reconozcan el alta o para mostrar esa disconformidad con el alta, junto con la petición del historial médico a la mutua, hay que mandárselo directamente al Instituto Nacional de Seguridad y Salud.
¿De acuerdo? Más, hay que comunicárselo a la empresa, porque la mutua le va a decir a la empresa que te ha dado de alta. Entonces hay que comunicarle a la empresa que sigues con el procedimiento y que estás disconforme con ese alta. ¿Por qué? Porque la situación de IT se va a prorrogar. ¿De acuerdo? Tú si inicias estos trámites dentro del periodo de estos 4 días, esos 4 días tienes la IT prorrogada y por lo tanto la prestación. No se te va a cortar con el alta. Si no inicias los trámites, se te corta, evidentemente, no vas a tener prestación y puede que no estés en condiciones de trabajar. Más, el INS es el que va a dirimir si evidentemente es posible dar ese alta o no es posible dar ese alta y va a tener 15 días hábiles para dirimir. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Tanto los 4 días primero como los 15 siguientes vais a estar prorrogados la situación de IT. No es mucho, pero es algo. De la otra manera no hay nada. Ahí o vas a trabajar o no tienes nada. ¿El INS qué va a hacer? Pues 2 cosas. O bien, efectivamente, va a echar abajo ese alta de la mutua, por entender que esa persona no está en disposición todavía de trabajar, o bien va a confirmar el alta médica. Cuando confirma la alta médica vamos a tener un problema, evidentemente, porque vamos a iniciar el procedimiento anterior que hemos dicho, ya sin reclamación administrativa previa, porque ya lo hemos hecho con todo el proceso de comunicación al INS, etcétera y tal, pero sí vamos a tener un problema porque vamos a tener un juicio donde va a haber un perito médico. Que nosotros con los peritos médicos, bueno, pues los que conocemos a algunos no trabajamos mal, pero sé que en muchos sitios pues hay dificultad, tiene un coste añadido y el propio perito tiene una dificultad añadida, que es pelearse con un cuerpo médico, tanto de la mutua como del Instituto Nacional de Seguridad de Salud. Por lo tanto es complicado, pero evidentemente, bueno, pues lo suyo sería que el médico, el perito que lleváramos, al ver el caso y la cuestión, le dijera al trabajador, pues vámonos para adelante, que hay posibilidades, que efectivamente yo te veo que no estás para la alta, o mira, no podemos ir para adelante porque efectivamente no tenemos ninguna posibilidad. Sería un poco lo ideal. Pero quiero haceros hincapié en eso, es decir, tanto la reclamación de los 4 días, como la petición del historial médico, como todo eso lo tenemos que hacer nosotros, ¿vale? En cuanto nos llegue el trabajador con ese problema, tenemos que inmediatamente iniciar los pasos para que se le prorrogue esa IT y luego, evidentemente, si se confirma el alta, ya es cuando pasaría a servicios jurídicos para que llevara toda la cuestión de la demanda, etc. Pero sí que os pongo deberes y en ese sentido poneros al día en la cuestión porque en estas cuestiones los trabajadores nos quedamos un poquito indefensos, evidentemente, ¿no? Es decir, yo no estoy para trabajar, no tengo prestación por IT, ¿qué hago? Complicado. Bien, lo siguiente que quería yo analizar es el alta emitida por el Instituto Nacional de Seguridad de Salud, que es el que la emite, transcurridos los 12 meses, que ahora son en la ley 365 días. Ha cambiado de meses a días, pero bueno, un año. Es el INS el que debe darte la prórroga y te puede dar una prórroga de hasta 6 meses más, 18 meses o 545 días, como recoge la ley. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos la misma situación que antes, ¿no? Es decir, yo no estoy en disposición de acudir a trabajar y me voy a quedar sin prestación. El plazo es idéntico. 4 días naturales para mostrar esa disconformidad, bueno, en este caso para solicitar esa prórroga, ¿de acuerdo? Y esos 4 días naturales, que necesariamente hay que hacerlo, se va a prorrogar de nuevo la IT, es decir, tenemos cubiertos esos 4 días y vamos a tener cubiertos 7 días más, también naturales, que son los que otorga la ley para que el Instituto Nacional de Seguridad de Salud se pronuncie sobre si esa alta es adecuada, o sea, si necesita, si necesita en esta ocasión la prórroga o no la necesita. Volvemos a estar pendientes porque si no en 11 días no hay contestación, se entiende que no hay prórroga. ¿Qué habremos ganado? 11 días, 7 y 4 más de prestación, pero una vez terminados esos días tendrías que incorporarte al puesto. Lo va a analizar la inspección médica, ¿de acuerdo? La situación, si es necesaria esa prórroga o no es necesaria esa prórroga, y se pueden dar 2 cuestiones, evidentemente, que haya discrepancias y que la IT esté prorrogada, que diga que efectivamente sigue en una situación que es complicado que este trabajador trabaje, o puede denegar esa prórroga,
que evidentemente pues también deberá aportar nuevas pruebas complementarias, en este caso el Instituto Nacional de Seguridad Social, para determinar que efectivamente pues ese trabajador sí está ya para trabajar una vez transcurridos los 12 meses. El procedimiento hasta esta inconformidad es el mismo, habría que instar también una demanda judicial si no hay solución en las administrativas previas, y que eso evidentemente ya lo llevarían lógicamente los servicios jurídicos. Pero sí que los previos lo podemos hacer con los instrumentos que tenéis en la guía, que evidentemente creo que para esto son útiles. En esta cuestión, ya simplemente para terminar, me gustaría hacer referencia a dos sentencias que consideramos importantes. Una que no nos favorece, que es la última, que determinó que los despidos en situaciones de IT no son nulos, ¿de acuerdo?, sino que simplemente son improcedentes. Y además también cierto tipo de actitudes que a veces tomamos, es decir, para protegerte contra un despido te das de baja. Es un error, eso le sale más barato a la empresa. Bueno, pues estás cobrando prestación, no hay salario de tramitación, con lo cual todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. No va a ser declarado nulo, va a ser declarado improcedente, pero sí no hacer... Bueno, ya veremos ahora cómo ha quedado el despido, ya no sé ni cómo va a ser el despido que tengamos, pero en cualquier caso, estos mecanismos que tenemos de autoprotección muchas veces son contraproducentes para el trabajador y para la trabajadora, y por lo tanto hay que obviarlo. Y luego una última que es importante, y para el disfrute, ya que todos son penurias, vamos a disfrutar. Situaciones de IT coincidentes con vacaciones. Y las tenemos de dos tipos. Una sentencia muy importante del Supremo, que acogía la doctrina de Europa, que eran vacaciones previas, fijadas previas, a caer en situación de incapacidad temporal. Pues ya nos dice en este caso el Supremo, insisto, acogiendo la doctrina europea, que no se pierden esas vacaciones y que hay que disfrutarlas incluso fuera del año natural, ¿de acuerdo? Dice muchas cosas. Es más, imaginaos una IT de larga duración donde te pillan 2 periodos de vacaciones en esa IT, 12 meses, prorrogados, 6 meses, y hay 2 periodos de vacaciones. Al incorporarte deberías disfrutarlas o pagarse esas vacaciones. Por tanto, es una sentencia importante. Sí, las dos. Y tenemos... Sí, las dos. En este caso, las dos. Tenemos que hacerla valer. Y luego, nosotros somos muy modestos, pero a veces hacemos cosas importantes. Hemos ganado desde nosotros mismos, en el ámbito jurídico, esta particularmente yo, otra la ganan otros compañeros. Bueno, fuimos más allá en Grandes Almacenes, ¿no? Dijimos que si yo estoy de vacaciones y caigo de IT, también me tienen que dar esas vacaciones y tampoco las pido. Y la Audiencia Nacional nos dio la razón. Y nos dijo que efectivamente, que no admite excepciones el disfrute de vacaciones. Que por lo tanto, si yo voy de vacaciones, con independencia de la diligencia que yo le ponga a mis vacaciones, es decir, si a mí me gusta hacer rafting, pues que me gusta hacer rafting. Claro, el empresario que defiende ahí, que él no tiene la culpa de que evidentemente ocurran estas cosas. Está en trámite de recurso en el Supremo, porque evidentemente la patronal lo recurrió. Yo sé que el Supremo no es muy afín a esta tesis, pero también sé que tiene complicado negarse a esta tesis, sobre todo por el tema de las sentencias europeas, no tanto por la suya inicial, pero las sentencias europeas lo dejan clarísimo. Es decir, no admite limitaciones el disfrute ni excepciones, y tienen que ser retribuidas. Si yo estoy en IT en vacaciones, no son retribuidas. Es una prestación de la seguridad social, por lo cual es otra cosa. Por lo tanto, son dos argumentos sencillos, pero de peso, que bueno, el Supremo hace de todo, pero entiendo que aquí le va a ser complicado obviarlos, aunque insisto, sé que es reacio a esta interpretación. Bien, hemos terminado con la guía la tenéis ahí, que es lo que hace falta, que tengáis la guía, que cualquier duda os la pueda solucionar la guía, y que si no lo soluciona la guía, pues evidentemente servicios jurídicos de los territorios, nosotros estamos a disposición, lógica y obviamente, y espero que os sirva, ¿no? Era un reto hacer una guía de este tipo, porque evidentemente no hay mucha guía, sí hay mucha materia, pero no hay guía sobre esta materia, y bueno, pues lo tomamos como tal. Creo que ha salido un instrumento interesante, cuanto menos, ¿no? Y ahora vamos a la actualidad que nos atropella, ¿no? Sí quería comentaros al final, ¿no? ¿Qué hora es? La 1:15. No, sí, es un poquito, sí, al final.
quería comentaros un poco el decretazo, ¿no? Con independencia de que puede que no sea lo que salga al final, ¿eh? Las líneas generales sí, pero puede ser peor incluso, con lo cual veremos cómo es peor. ¿De qué habla este decreto? Yo lamentablemente, me duele en el corazón, tengo que acoger palabras de Soraya Sáez de Santamaría. Es el decreto del despido, y lo es, lamentablemente. Porque bien es cierto que en los primeros artículos parece incluso positivo, contrato de hora y servicio. Dice que tiene una duración máxima de 3 años, que por negociación colectiva puede ampliarse a 12, transcurridos los cuales te conviertes en trabajador indefinido. Bueno, bien. Bien, porque se daba una situación antes, y ya no en nuestros, sí, en nuestros sectores, sí, en colectividades, por ejemplo. Se vinculaban los contratos de obra y servicio a los contratos mercantiles, con lo cual podía haber contratos de obra y servicio, ya no de 3, de 4, de 8, de 9, de 10 años, y evidentemente no con las garantías de un contrato indefinido. Esto, de alguna manera, viene a limitar eso, no es malo, fija una duración máxima, evidentemente, para los contratos de obra y servicio. ¿Qué puede ocurrir? Que sea un motivo de finalización de ese contrato. Oye, vas a llegar al límite máximo, te tengo que hacer fijo, te vas a la calle. Eso puede ocurrir. Con lo cual, bueno, pues tenemos que estar vigilantes en ver cómo se ejercita esto. Además, va a ser solo para los celebrados a partir del 18 de junio del 2010, con lo cual los anteriores seguirán su régimen, no se convierte ninguno en indefinido automáticamente, sino que los celebrados a partir de esta fecha y transcurridos el periodo que se fije, bien de 3 años, bien ampliable a 1 año más, 4 años por convenio, serán fijos. En relación al encadenamiento de contratos, también dices, bueno, pues también es positivo, se refuerza ese encadenamiento. Acordaros una anterior reforma que se decía que 24 meses en un mismo puesto de trabajo, en una misma empresa, con contratos eventuales en un periodo de 30, era fijo o indefinido. Surgieron problemas inmediatamente. ¿Qué se entiende por mismo puesto? ¿Qué se entiende por misma empresa? Parece que no, pero ¿qué se entiende por misma empresa? ¿Qué se entiende por todo aquello que decía eso? Esto ha venido a corregirlo, ¿no? Aquí te dice mismo puesto, puesto distinto, misma empresa o grupo de empresas, y además incluye los supuestos de sucesión o subrogación. Es decir, yo estoy en una empresa, me coge otra empresa, también se contabiliza, ¿no? Con la otra ley, bueno, podía ser distintas empresas, en fin, estábamos en el debate jurídico, pues que una vez sale de una forma y otra vez de otra. Se exige un requisito a las empresas que yo no lo entiendo. En ambos casos te tiene que dar un documento acreditativo de la condición de indefinido cuando se cumplan los requisitos temporales que marca. La verdad es que creo que no es necesario y creo que no lo van a hacer. Y que además los trabajadores van a estar en una posición de indefensión a la hora de exigir ese documento acreditativo, ¿no? Yo, bueno, cuando cumplan estos tiempos van a ser indefinidos directamente. Bueno, un pedazo de logro. La indemnización de estos contratos eventuales va a aumentar de 8 a 12 días por año. Muchos convenios nuestros ya lo tenemos. Pero va a aumentar progresivamente. Es decir, hasta el 2015 no se van a pagar 12 días por año para los contratos eventuales. Bueno, no sé, a mí se me acaban los calificativos. No lo sé, ¿no? Si de verdad se quería pelear contra la contratación eventual, pues quizá había que haber penalizado más ese tipo de contratación y haber instado a las empresas a que lo hicieran, pero de otra manera, ¿no? Esto a la empresa no le supone nada, y menos de manera progresiva, ¿no? 8, 9, 10, 11, hasta el 2015, todo. Un desastre. Contratos formativos se amplían el tiempo de duración de esos contratos, se amplían las edades a las que pueden dirigir esos contratos, bueno, se dan un poco la manga en ese sentido. ETT se amplía de alguna manera los derechos de los trabajadores de ETT, porque antes solo hablaba de equiparación de salario, ahora habla de jornada, descansos, vacaciones, bueno, un poco porque ya está recogido los convenios, pero bueno, viene a recogerlo la ley, y se abre la contratación de ETT a actividades que antes no estaban abiertas. Con lo cual eso de luchar contra la contratación temporal, insisto, vuelve un poco a chirriar. Contrato de fomento de la contratación indefinida. Sabéis que estaba limitado a determinadas personas, bien porque entendía la ley que estaban excluidos del mercado laboral, y para que las empresas contrataran a esas personas excluidas del mercado laboral. Ahora se generaliza, porque los únicos que quedaban
que hombre, algunas diréis, pues no está mal, eran los hombres de 30, no recuerdo qué años, a 45, que lleven 3 meses en el desempleo. Bueno, pues esos también ahora se les puede hacer un contrato de estas características de fomento. Y además, con el despido abaratado, es decir, el despido va a ser también para estos colectivos de 33 días por año en el caso de despidos objetivos declarados improcedentes, con el límite de 24 mensualidades. ¿Se pueden transformar contratos actuales? Aquí sí. Para lo bueno no hay retroactividad, pero para algunas cuestiones malas sí la hay. Aquí sí que alguno de los contratos actuales puede pasar a convertirse en contrato de fomento para el empleo y, por lo tanto, con la indemnización esta que va a tener ahora, contratos que antes no la tenían. Lo más llamativo es que la ley, el decreto, la exposición de motivos, y pasamos ya al despido colectivo y despido objetivo, que creo que es lo más grave con diferencia del decreto. Dice que lo que pretende es aclarar las causas de los despidos objetivos. Bien, pues los que nos movemos un poco por los juzgados, evidentemente, yo particularmente, hablando con compañeros, creo que nos han quitado toda defensa del despido objetivo. No vamos a tener elementos de defensa para despidos de 20 días por año, que no van a ser 20 días por año, van a ser 12 porque 8 los va a pagar el FOGASA. Así de grave es, ¿no? Porque utilizan términos, y dejadme que os lo lea, que es una frase, porque es muy curioso, ¿no?, que en una ley hable de unos términos que son tan vagos y tan complicados. Que se deduzca mínimamente la razonabilidad del despido colectivo y también del despido objetivo. Que haya una causa económica de la cual se deduzca mínimamente. O sea, no tiene que ser causas, tiene que deducir y además mínimamente. Insisto, hablado con compañeros, la defensa jurídica de este tipo de despidos nos va a ser bastante complicada, porque lo equipara de alguna manera a las causas que se reconocían ya para modificaciones sustanciales, por ejemplo, que eso puede hacer el empresario cuando le dé la gana, porque además te dice para el despido colectivo y para el despido objetivo que no necesariamente tiene que tener la empresa una situación de pérdidas, sino que puede, para prever una tendencia negativa. Entonces, yo no voy a saber defender eso. No, sobre todo, no es que no sepamos, es que el juez no se va a meter ahí. Y si usted prevé una tendencia negativa, ¿usted es capaz de probar que no va a haber una tendencia negativa? Pues ahora mismo no. Y después despido procedente, 20 días. ¿Usted es capaz de probar que las razones que deduce la empresa no son mínimamente razonables? Digo, pues ahora mismo no. 20 días, despido procedente. Con lo cual, tampoco es preocupante lo de los 33 días por año si es improcedente, porque no va a haber despidos improcedentes. No contentos con eso, antes había un preaviso de 30 días, ahora se reduce a 15 días ese preaviso para los despidos objetivos individuales. Otra forma de abaratar el despido, porque eso al final se pagaba, ¿no? O se daba el preaviso, que te tenía que tener un mes trabajando, o no se daba el preaviso y se pagaba ese mes. Ahora solamente vas a tener que pagar 15 días, la empresa va a pagar solo 15 días. Y jurídicamente nos vuelven a complicar sobremanera la defensa. Antes había defectos formales que declaraban nulo el despido objetivo. Bien. ¿Cuáles eran esos defectos? Pues no poner a disposición del trabajador la indemnización, no comunicarlo a los representantes legales de los trabajadores, que era muy habitual, que no se comunicaran los despidos objetivos de carácter individual a los representantes de los trabajadores, y nosotros lo utilizábamos mucho, ¿no? Es decir, yo me llegaba a algo así, digo, esto es nulo porque no se han comunicado al representante de los trabajadores. Nos han quitado esa posibilidad también. Ahora solo va a ser improcedente si no se hace. Con lo cual, lo decía al principio, lo han dicho los que han intervenido, creo que la reforma del despido tiene más calado del que finalmente han hecho ver, ¿no?, o han querido hacer ver algunos de los medios o incluso el propio gobierno, ¿no? Con lo cual creo que sí que es motivo suficiente para la huelga, ¿no? Porque vamos, es un ataque directo a todos los trabajadores, porque esto es para todos, ¿eh? No es para los contratos que se hagan a partir del 18 de junio del 2010. Esto entramos todos. Los que llevamos 30 años, los que llevamos 40, los que llevamos los que llevemos. Y además, insisto, un despido subvencionado con 8 días, con lo cual no le sale por 20 días ni le va a salir por 33, le va a salir siempre por 8 días más barato. Y además sin hacer distinción de tamaño de empresa o de tipo de empresa, porque bueno, es posible,
Y yo puedo entenderlo casi todo, ¿no? Una empresa de 2 trabajadores, digo, joder, pues a lo mejor no es posible, oye, que vaya al Fogasa. Pero las empresas que tenemos, Corte Inglés, un hotel, en fin, no parece ni medianamente razonable que tengamos que pagar entre todos una parte de esos despidos, que además ya son baratos de por sí. En cuanto al despido objetivo, lo único que cambia, que no es poco, es el tema de las causas, pero ese tiene otro tratamiento, porque ahí, bueno, sí tenemos una negociación, sí hay un control, pero insisto, sí será más fácil quizá aprobarlo por las direcciones provinciales o Dirección General de Trabajo. En el momento que se deduzca mínimamente que es razonable la medida para evitar una posible tendencia negativa, que suena fatal, pero es así, de la empresa, va a poder ser autorizada esa extinción, con lo cual también nos pone un poco en una situación complicada. Más. Cuanto a movilidad geográfica, modificación sustancial, lo único que no es poco también es, bueno, limitan de alguna manera esos periodos de consulta que ya existían, ¿no? Antes se decía mínimo 15 días, ahora se dice 15 días improrrogables. Lo que no sé es si queremos estar 18, si va a venir alguien a decirnos algo, pero en cualquier caso son 15 días improrrogables. Y si se inventan, no se inventan, porque ya existe evidentemente, la intervención de la mediación o el arbitraje cuando hay un desacuerdo en este sentido. Que si son 15 días improrrogables, ya os digo yo que va a ser materialmente imposible que haya algún tipo de intervención de terceros en un periodo de estos. A poco cada 2 reuniones te vas a 10 días y una mediación no nos va a dar ni tiempo. Lo único que se han metido de momento en negociación colectiva han sido las cláusulas de descuelgue salarial. Y digo de momento porque también lo ha anunciado, ¿no? Hay un trámite parlamentario donde probablemente alguien haga propuestas que el gobierno deba aceptar para la futura aprobación de los presupuestos, en fin, para el mantenimiento en lo que es el gobierno. Con lo cual, y además alguien que ya ha hablado y ya ha dicho que la negociación colectiva no puede seguir como está. El CIU en este caso, que defiende al pequeño comercio catalán. Entonces, claro, el pequeño comercio catalán no puede cumplir los grandes convenios colectivos. Con lo cual, comercio, pues estamos en comercio, defenderá otras cosas. Con lo cual puede quedar peor incluso de lo que ha quedado, que al final tocan el descuelgue salarial, insisto, ¿no? El descuelgue salarial era un poder normativo importante de los convenios colectivos, sobre todo sectoriales, era contenido mínimo necesario el tratamiento, la inclusión del descuelgue y además cómo se realiza ese descuelgue con tratamiento, una comisión paritaria, etc. Ahora va a bastar que una empresa se ponga de acuerdo con sus representantes de los trabajadores para proceder a un descuelgue salarial. Teniendo en cuenta la representación que tenemos nosotros en algunos de los sectores, pues mucho me temo que nos la van a endiñar el descuelgue salarial, perdonadme la expresión, porque bueno, insisto, la representación en muchas de las empresas de nuestros sectores pues es la que es, ¿no? Es amarilla y por lo tanto, como va a bastar, oye, yo pacto contigo, me descuelgo, pues me voy a descuelgar. Y luego bueno, habla de bonificaciones a empresas, en fin, van a estar muy bonificadas, etcétera. También trata un tema que es el expediente de suspensión, que es el de, oye, no despido a la gente, pero sí tengo que reducir la jornada, bien de manera continuada, estando 6 meses fuera del puesto de trabajo, bien reduciendo la jornada habitual de trabajo. En este caso se va a ampliar la no pérdida de días de desempleo. Sabéis que por cada día que estemos de suspensión, es un día que vas al desempleo, que por lo tanto lo ibas comiendo de tu derecho generado. Salió una norma urgente cuando empezaba ya empezaba la crisis, que salvaba 120 días consumidos, es decir, tú podías consumir 120 días, pero si mañana te despedían por lo que fuera, tú ibas a tener tu desempleo completo, como si no hubieras consumido 120 días, eso se ampliaba a 180 días. Bueno, estos supuestos van a... Nosotros tenemos una buena experiencia, porque cuando hablaban de que esto se hacía en Alemania, digo, yo lo acabo de hacer aquí, no hace falta irse a Alemania. Tenemos la empresa Supersol, Dinosol, bueno, son supermercados, donde fundamentalmente en oficinas, no fundamentalmente, en oficinas, hemos hecho un expediente de este tipo de suspensión. Ya toca o bien renovarlo o bien no hacerlo, y la gente dice, sí, vamos a seguir así. Al final ahí se pactó un 95% del salario de los trabajadores que se iban a llevar a casa, y iban a dejar de ir un día a la semana, estos iban de lunes a viernes, pues ahora iban a ir un día menos, y no iban a ir los viernes por la tarde. Y eso es un expediente de suspensión con reducción de jornada, que en principio evita desaparición de puestos de trabajo, que bien es cierto que te quita un 5%, en este caso del salario,
que te da como contraprestación no ir a trabajar esos determinados días y que la gente está encantada en este caso, porque nos ha dicho, hay que renovarlo, no me hagáis ir en verano los viernes por la tarde. Eso son cosas particulares de cada uno y oye, digo, bueno, no es agradable renovar cuestiones de estas, pues significa que la empresa no va como debe de ir, pero bueno, en cualquier caso, que sea lo que menos nos pase. Y luego el decreto anuncia una cosa ambigua, que yo no sé cómo va a ser, y lo denomina fondo de capitalización. Va a ser un fondo, habéis oído hablar del modelo austríaco y estas cosas, donde no sé quién, porque dice que no va a suponer un incremento en las cotizaciones empresariales, va a ir metiendo un dinero para que el día de mañana sea parte de mi despido. Por lo cual, insisto, no sé quién, no sé si nos vamos a pagar el despido poco a poco o quién nos va a pagar ese fondo de capitalización, porque no dice nada, pero sí dice que no va a costar más a las empresas. Y dice que en el periodo de un año va a hacer una ley que desarrolle esta cuestión y habrá que ver cómo se desarrolla esa cuestión. Te lo vas a ir guardando ahí, si no te despides nunca, cuando te jubiles te lo llevas como premio. Y dices, coño, ya sé yo ahorrar, no hace falta que me ahorres. Y eso también es inquietante, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? ¿Quién va a pagar eso? Porque, insisto, no dicen nada, simplemente lo anuncian, va a haber una ley de desarrollo y veremos quién va a hacerse cargo de todo eso. Líneas generales, ¿no?, del Real Decreto. Yo creo que lo del despido objetivo ya es suficientemente grande, ¿no? Insisto, lo otro ha sido un poco de maquillaje, oye, contratos de obra y servicio, contratos eventuales, encadenamiento, pero creo que el núcleo de este Real Decreto y nos da directamente a todos es en el despido objetivo y en la facilidad que van a tener las empresas para realizar despidos objetivos. Así que tenemos que ir a la huelga, no queda otra. Termino aquí, disculpadme si soy un poco cansino y bueno, pues si queréis abrimos un turno de preguntas. Gracias. Abrimos un turno de palabra.